Vamos a resolver la guía de Ceneval para Comipens del 2020. ¿Okay? Vamos a resolver específicamente la parte de química. Vamos a comenzar con la primera pregunta que nos dice: el cloruro de sodio se forma por la combinación de sodio y cloro. Y se puede afirmar que el cloruro de sodio es, y nos dan diferentes respuestas. Una mezcla homogénea, un elemento, un compuesto o una mezcla heterogénea. Lo que ustedes deben de saber es que cuando dos o más átomos se combinan y forman una molécula, forman una sustancia diferente con características diferentes, entonces están formando un compuesto. ¿De acuerdo? Esa combinación tiene las características de ser una interacción química que hace que los dos componentes que se están mezclando cambien sus propiedades y en el compuesto tengan propiedades completamente diferentes. ¿Saben qué es el cloruro de sodio? ¿No saben? No. El cloruro de sodio es la sal de mesa. Ajá. La sal. Es la famosísima sal de mesa, NaCl. ¿De acuerdo? Ustedes se pueden comer el cloruro de sodio, sin ningún problema, se lo echan a su comida como condimento. ¿Hielo con sal? Bueno, eso es para otra cosa, no es para que te lo comas, pero sí. Ahora bien, si ustedes toman solamente el cloro, o si ustedes toman únicamente el sodio, puede que no sea tan beneficioso. Ajá. Entonces, les aseguro que no se echarían unas gotas de cloro, ¿verdad? Para comérselas. Pero el cloro, al estar combinado con el sodio, cambia sus características, cambia sus propiedades químicas y por lo tanto, entre el sodio y el cloro forman un compuesto. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a través de un enlace químico de tipo iónico. Covalente no, ahorita vamos a ver el covalente, es de tipo iónico. Los enlaces iónicos son los enlaces que tienen las siguientes propiedades. Primera propiedad es que se dan entre un no metal y un metal. En este caso, en el cloruro de sodio, el metal es el sodio y el cloro es el no metal. O sea que ¿De nos acuerdo? vamos a acordar cuál es no metal y cuál es metal. Sí, y más adelante les voy a explicar. ¿Sale? No metal y metal. ¿De acuerdo? Ahora, también en los enlaces iónicos, por lo regular, nosotros siempre vamos a obtener sales. Las sales van a estar unidas por enlaces iónicos. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que sucede en los enlaces iónicos? Muy simple. Vamos a ver cómo está el sodio y el cloro. ¿De acuerdo? Este es el núcleo de sodio y el núcleo de cloro, de los átomos de sodio y de cloro. Recuerden que todos los elementos tienen partículas subatómicas. Tienen electrones de carga negativa, protones de carga positiva y neutrones de carga neutra. ¿Sale? Los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo y los electrones se encuentran en los orbitales que se encuentran alrededor del núcleo, fuera del núcleo. ¿Sí? Bien, lo que hace que un elemento pertenezca o que un átomo pertenezca a un elemento o a otro elemento es el número de protones en el núcleo. ¿Sí? Y a esto se le conoce como número atómico. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un número atómico de 1. Eso quiere decir que tiene un protón. Si yo con una varita mágica le pusiera otro protón a ese hidrógeno, dejaría de ser hidrógeno y se convertiría en helio. Porque el helio tiene un número atómico de 2 y eso quiere decir que tiene 2 protones. ¿De acuerdo? Ahora bien, si un átomo tiene protones que son positivos, por lo regular va a tener alrededor electrones que son negativos y por lo regular va a tener la misma cantidad de protones que de electrones. Si yo tengo 5 protones, ¿cuántos electrones debería de tener? 5. Si tengo 10 protones, ¿cuántos electrones debería tener? 10. Vamos a ver al sodio. El sodio tiene un número atómico de 11, eso quiere decir que ¿cuántos protones tiene? Si tiene un número atómico de 11, tiene 11 protones, ¿verdad?
Entonces tiene 11 protones. Y debe de tener también 11 electrones. Esos electrones se van a distribuir en orbitales atómicos. ¿De acuerdo? En el primer orbital caben 2. En el segundo, ¿cuántos caben? 8. Y en el tercero, otros 8. Y en el cuarto, otros 8 y así sucesivamente. ¿Ok? De acuerdo a la regla del octeto. 8. En el primero caben 2 y en todos los demás cabrían 8. Entonces en el primero caben 1, 2. En el segundo caben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya tengo 2 y 8, ya tendría 10. ¿Están de acuerdo? Y me hace falta 1. Voy a borrar este y voy a dibujar el otro orbital. Entonces tengo que dibujar otro orbital para 1. ¿Sí? El cloro, lo voy a dibujar por acá. El cloro tiene un número atómico de 17. ¿Sí? Bien, en el primer orbital cabrían ¿cuántos electrones? 2. Segundo orbital, ¿cuántos tendríamos ya? 8 y 2, ¿cuántos tenemos? 10. Nos hace falta todavía 7, ¿están de acuerdo? Entonces en el tercer orbital, ¿cuántos voy a dibujar? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿De acuerdo? De acuerdo a la regla del octeto, nos dice que todos los átomos van a tratar de llenar su último orbital. ¿Ok? Si en su último orbital hay un electrón, ¿cuántos le harían falta para llenarse? Pues depende, si es el primer orbital, le haría falta 1. Pero si es cualquier otro orbital, le harían falta 7. ¿Están de acuerdo? En el caso del sodio, su último orbital, ¿cuántos tiene? 1. ¿Cuántos le hacen falta para llenarse? 7. 7. Ah, Él tiene 1, para que sean 8 le faltan 7. En el caso del cloro, ¿cuántos tiene en su último orbital? 7. ¿Cuántos le faltan para llenarse? 1. 1. En el enlace covalente, lo que sucede es que yo te comparto 1 y tú me compartes 1 y así entre los dos llenamos nuestros orbitales. Pero en el enlace iónico esto es imposible. En este caso, el sodio tiene 1. Necesitaría que el cloro le compartiera 7. ¿Están de acuerdo? Y el sodio nada más compartiría 1. ¿Les parece un tanto justo? No, bueno, porque uno comparte 7 y el otro comparte nada más 1. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede justamente es eso, que el sodio dice, pues sabes que yo necesito llenar mi último orbital. Si necesito perder 1, pues ni modo, pierdo 1. Y te lo regalo a ti. ¿A ti te hace falta 1? Te lo regalo. Entonces el sodio, al perder una carga negativa, se va a quedar ahora con una carga positiva, exactamente. Y el cloro, al ganar una carga negativa, pues se queda con carga negativa, ¿de acuerdo? Ustedes saben que las cargas opuestas se atraen. Cuando tenemos cargas opuestas, se atraen. Por lo tanto, si este tiene carga opuesta y este tiene carga positiva y esta negativa, son cargas opuestas. Aquí. ¿Qué estoy haciendo? NaCl. Y esto forma un nuevo compuesto. ¿De acuerdo? A esto se le conoce como enlace iónico. Covalente, recuerda, es cuando se comparten los electrones. Iónico es cuando uno pierde un electrón y se lo da al otro. ¿Sale? Entonces, eso deben de tenerlo bien claro. El iónico sucede entre un metal y un metal, se producen sales y un elemento pierde un electrón y el otro electrón gana, y el otro elemento gana ese electrón. ¿Sale? Entonces, del anterior, teníamos que las respuestas eran mezcla homogénea, elemento, no, perdón. A ver. ¿Mezcla homogénea? Sí, del anterior decía que el cloruro de sodio se forma por la combinación de sodio y cloro. Y se puede afirmar que el cloruro de sodio es una mezcla homogénea, un elemento, un compuesto o una mezcla heterogénea. ¿Qué sería? Un compuesto. Un compuesto, evidentemente. ¿Sale? Muy bien, ahora tenemos que completar este texto. Dice, en un enlace, ¿quién sabe qué? Existe transferencia de electrones, mientras que en un enlace, ¿quién sabe qué? Los electrones se comparten.
Acabamos de explicar en el ejemplo anterior que los enlaces iónicos son aquellos en los cuales hay una transferencia de electrones. Yo te cedo un electrón y tú aceptas ese electrón. Entonces aquí sería iónico. Ya nada más nos falta saber qué enlace es el en el cual se comparten. De hecho ya lo había mencionado, pero vamos a poner un ejemplo. ¿Sale? Cuando nosotros tenemos un no metal con otro no metal, vamos a tener un enlace que se conoce como enlace covalente. ¿Ok? Y la característica del enlace covalente es que se comparten electrones. ¿De acuerdo? Si yo te comparto 2 electrones, tú a mí también me vas a compartir 2 electrones. Si yo te comparto un electrón, tú a mí también me vas a compartir un electrón. Y con eso se completa el octeto, ¿sí? Se completa nuestro último orbital. Vamos a ver. ¿Conocen esta molécula? H2O, el agua, ¿verdad? Eso quiere decir que tenemos 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿sí? El oxígeno tiene un número atómico de 8. Eso quiere decir que en su primer orbital, vamos a ponerle aquí, oxígeno. En el primer orbital tiene ¿cuántos electrones? 1 y 2, ¿verdad? Y en el segundo, ¿cuántos tendría? Como nada más puede tener 8, se tendría 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuántos le harían falta para completar su último orbital? 2, ¿verdad? Por otra parte, aquí tenemos el hidrógeno, cuyo número atómico es 1. Eso quiere decir que tiene un electrón, ¿sale? Entonces, lo que hacen estos elementos es que dicen, oye, el oxígeno le hace una propuesta al hidrógeno. Le dice, oye, fíjate que a mí me faltan 2 y a ti te falta 1. ¿Qué te parece si yo te comparto 1 y tú me compartes 1? Así a mí ya nada más me haría falta 1 y tú ya estarías completo en tu último orbital. Y pues el hidrógeno acepta porque a los dos les conviene. Entonces, este electrón y este electrón, que antes este era del oxígeno y antes este era del hidrógeno, se comparten. ¿Ok? ¿A quién le pertenece este electrón ahora? Le pertenecen a los dos. Y este otro electrón también le pertenece a los dos. Y el oxígeno le dice al hidrógeno, oye, pero ¿qué te parece si te traes otro de tus amigos que le haga falta un electrón y se lo compartimos también? Hacemos el mismo trato. Entonces acepta y se trae a su amigo hidrógeno. Entonces aquí tenemos otro hidrógeno que le hace falta un electrón para completarse. Hacen el trato, el oxígeno y el hidrógeno, y ahora ya se comparten un par de electrones. ¿De acuerdo? ¿A quién le pertenecen estos 2 electrones? A ninguno de los dos. Los están compartiendo entre los dos. Entonces, aquí dice que mientras que un enlace, ¿quién sabe qué? Los electrones se comparten. ¿Qué sería un enlace? ¿De qué tipo? Covalente. Hidrógeno más signo 1, El hidrógeno nada más. ¿Sabes si puede en no metales o también en metales? Entre no metal y no metal. ¿Sale? Entre metal y no metal sería un enlace iónico. y metal. Metal y metal metálico. Hacemos para hacer La siguiente pregunta nos dice, cuando en una reacción química aparecen flechas paralelas pero en sentido contrario, entonces es, y nos dan varias respuestas, reversible, de fusión, de fisión o irreversible. Bien, para esto nosotros necesitamos conocer cuáles son los componentes de una reacción química. Cuando en una reacción química se combinan 2 cosas o 2 cosas reaccionan, vamos a llamarle A más B, nos dan como resultado C más D. Entonces, en este caso, la combinación de estos 2 o la reacción de estos 2 para dar como resultado esto, estos de acá se llamarían productos, ¿sale? Y estos de acá se llamarían, perdón, al revés, estos de acá se llaman reactivos y estos de acá se llaman productos, ajá. ¿Sale? Si nos pusieran esto A más D, pero la flechita para acá, C más D,
Entonces, ahora los reactivos serían estos. Y los productos serían estos de acá. Es decir, la flechita nos está indicando en qué sentido es la transformación. Primero teníamos esto y después se transformó en esto de acá. En este caso de acá, primero teníamos esto y después se transformó en esto de acá. Primero teníamos los reactivos y se transformaron en productos. Primero teníamos los reactivos y se transformaron en productos. Lo más normal es que lo pongan en ese sentido, ¿de acuerdo? Pero lo que ustedes deben de saber es que la flechita es la que nos está indicando hacia dónde se está moviendo la reacción. ¿Quién estaba primero y quién estaba después? ¿Sale? Ahora bien, en este caso nos están diciendo que tenemos una reacción en la cual tenemos dos flechas, una va en un sentido y la otra va en otro sentido. Eso quiere decir que los reactivos son estos y estos son los productos. Pero también quiere decir que los productos se pueden convertir en reactivos, pueden reaccionar y se pueden regresar hacia los primeros reactivos. Eso quiere decir que la reacción es reversible. ¿Por qué? Porque puede ir en este sentido, pero también puede ir en reversa, en sentido contrario. ¿De acuerdo? Por eso se conoce como reversible. En este caso sería el inciso A la respuesta correcta. Ay, no, falta Asia. Son difíciles. Los de África son muchos. Sí, son difíciles de entender. Madagascar es Muy bien. Ahora nos piden que relacionemos la expresión con un ejemplo. Ah, ¿Ok? sí, eso sí. Y nos dicen un ion, un átomo, una molécula, y tenemos que ver un ejemplo de un ion, un ejemplo de un átomo y un ejemplo de una molécula. ¿Sale? Bien, vamos a empezar con los iones. Los iones son todas las cosas que tengan carga positiva o negativa. ¿Sale? Por ejemplo, Na+, hay ese superíndice, esa cosa que está ahí arriba a la derecha, nos está indicando su carga. Es una carga positiva. El Cl- es una carga negativa. Cuando ponen un superíndice a la derecha, esa es una carga. Entonces, ¿aquí qué tenemos? El calcio 2+, ese superíndice nos está indicando una carga positiva, en este caso de 2. Entonces, aquí sería el 1 con la B. ¿De acuerdo? Recuerden, siempre que vean ustedes algo que tiene un superíndice en la parte de arriba con un signo positivo o negativo, eso es un ion. Puede ser un ion positivo o un ion negativo. ¿De acuerdo? Ahora, átomos. Los átomos son los elementos solitos. Los elementos que no tienen nada más. ¿Sí? Aquí estamos entre el cloro 2 y el helio. Pero los átomos son simplemente un solo elemento, un solo átomo. ¿Sí? Entonces, en este caso, el cloro 2 tenemos dos cloros. Y aquí tenemos helio. Nada más tenemos uno. Por ejemplo, otros ejemplos de átomos serían el hidrógeno solo, oxígeno solo, sodio solo, ¿okay? Litio solo. ¿Sí? Por lo tanto, aquí en este caso, el átomo iría con el helio. Entonces sería 2C. ¿Cómo se le pondría? Átomo tiene nomás un solo. El átomo es nada más ahora sí que es una unidad de un elemento. Un solo átomo de un elemento. ¿De acuerdo? Es un solo átomo, una unidad de un elemento. ¿Sí? Y la molécula son dos o más átomos unidos. ¿De acuerdo? Si yo, por ejemplo, pongo H2O, esto es una molécula. Tenemos dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Si yo tomo O2, eso quiere decir que hay dos átomos de oxígeno unidos. En este caso, tenemos Cl2. Esta es una molécula porque tenemos dos átomos de cloros unidos. Entonces sería 3 con A.
acuerdo, chicos? Sí. La pregunta es, ¿cuáles son las partículas subatómicas responsables de mantener unidos a los átomos de un compuesto? ¿Cuáles son las partículas subatómicas que existen? Son tres: protones, neutrones y electrones. Hace ratito, cuando vimos los enlaces iónicos y covalentes, hablamos de unas que eran las que se estaban moviendo. ¿Cuáles eran esas partículas? Los electrones. Entonces, los electrones son los responsables de mantener unidos a los átomos dentro de un compuesto, ya sea que se compartan o ya sea que se transfieran. ¿De acuerdo? Así de fácil. ¿Electrones tienen lo mismo para negativo? Los electrones son negativos, sí. En esta pregunta nos dice, es un ejemplo de reacción de neutralización y nos pone varias de estas. Nosotros tenemos que elegir a la reacción de neutralización, ¿de acuerdo? No se preocupen, no está tan difícil. Fíjense, la reacción de neutralización debe de tener los siguientes elementos: un ácido, una base, va a dar como resultado una sal, más H2O, ¿de acuerdo? Con esta simple información ya pueden encontrar la respuesta correcta. Ya. ¿Cuál es la única que tiene agua en los productos? Ese puede ser como algo Tiene clave, sal. ¿no, profe? Esa es una clave. La primera es sal y agua. Sal y agua. esta tiene una sal Sí, y agua, ¿verdad? Y Pero les voy a enseñar cómo reconocer un ácido, Ah, una sí. base, una sal y agua, si les ponen una diferente. ¿De acuerdo? Con el agua sí la reconocen facilísimo. ¿Cómo reconocemos un ácido? Tiene un H al inicio. H. ¿Ok? Una N. ¿De aquí cuál sería el ácido? OH. La segunda. Este se llama ácido clorhídrico. ¿Sale? Como tiene una H al inicio, ese es un ácido. ¿Sale? La base. Ok, aquí también. Podría ser este también. Este es un ácido también. Pero vamos a ver cuál es la base. Vamos a ver si este está reaccionando con una base. Permítanme tantito. La base debe de tener un OH al final. ¿Ok? La OH al final, un hidróxido. Este tiene un hidróxido al final. Y fíjate, Andrea, cómo con el que está reaccionando no tiene un hidróxido. Tiene una sal. ¿De acuerdo? Entonces la base tiene un OH al final. Una sal. ¿Cómo reconocemos una sal? Una sal es un compuesto que tiene un metal más un unido a un no metal. ¿De acuerdo? Entonces recuerden, aquí el sodio es un metal y el cloro es un no metal. Por lo tanto, aquí tenemos una base que reacciona con un ácido y da como resultado una sal y agua. Así es como nosotros podemos encontrar pues la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Estaba fácil, ¿no? Bien, nos dicen, cuando se habla de cantidad de azúcar en un recipiente, ¿a qué propiedad se hace referencia? ¿Sale? Y nos están diciendo densidad, dureza, masa o peso. ¿Ok? Cuando se habla de cantidad de azúcar en un recipiente, ¿a qué se hace referencia? Bien, si nosotros tenemos, por ejemplo, una bolita de algodón chiquitita o una cosa así grandota de algodón, ¿cambia la densidad? No, ¿verdad? Sigue siendo la misma densidad. Recuerden que la densidad es qué tanta materia hay en un determinado espacio, ¿sí? Pero no cambia la densidad, ¿sí? Sigue teniendo más o menos la misma densidad. La dureza, si yo tengo más algodón o menos algodón, ¿eso hace que el algodón sea más fuerte o más débil? No. Para nada, ¿verdad? Entonces no estamos hablando de eso. Cuando hablamos de cantidad de algo, estamos hablando de cantidad de materia. Y cuando hablamos de cantidad de materia, nos referimos a los kilogramos. ¿Cuántos kilogramos pesamos? ¿Sí? Y esto es la masa, justamente. ¿Sí? ¿Qué masa tienes, Daniel? Aproximadamente unos 54 kilogramos. ¿Ok? Chócalas. ¿También tú, Axel? Perfecto. Yo tengo una masa de alrededor de 92 kilogramos, la última vez que me pesé. Eso, recuerden que no es el peso. Ajá. Recuerden que el peso es una fuerza, ¿sale?
Entonces, en este caso, la respuesta correcta, cuando nosotros hablamos de cantidad de azúcar en un recipiente, estamos hablando de su cantidad de materia o la masa. La respuesta correcta es el inciso C. ¿Cuál es el inciso? C. Pero, ¿cuál es El inciso C. ¿Masa? Masa. Ah. ¡Lo acabo de decir! No, o sea, sí, pero es que, ¿qué tal si...? Bien. Nos dice, ¿en cuál ejemplo, escuchen bien, ¿en cuál ejemplo se puede comprobar que la masa se conserva en un cambio físico? ¿Ok? Ustedes recuerden que existe una ley de conservación de la masa y una ley de conservación de la energía. La ley de la conservación de la masa nos dice que antes de un fenómeno y después de un fenómeno tiene que haber la misma cantidad de masa. ¿Ok? Si antes de un fenómeno tenía 10 gramos de X compuesto, después de ese fenómeno debo de tener también 10 gramos, aunque se haya convertido en un compuesto diferente. Ahora bien, ustedes recuerden que los cambios físicos y los cambios químicos son completamente diferentes. ¿Cuál es el cambio físico? El cambio en el cual las sustancias que interactúan no interactúan químicamente transformándose en algo diferente. No cambian sus propiedades internas. Mientras que en el cambio físico, en el cambio químico, sí interactúan químicamente y sí cambian sus propiedades internas. Se convierten en algo completamente diferente. ¿Sale? Entonces, lo primero que vamos a verificar es si se conserva la masa. ¿Sale? Aquí, antes del fenómeno tenemos 10 gramos más, no son 5, son 50. 50 gramos, 10 más 50 gramos, tenemos 60. Entonces se conserva la masa, ¿verdad? Tenemos 60 de este lado y 60 de este lado. Acá tenemos 3 gramos de cinta de magnesio que se quema, eso quiere decir que reacciona con oxígeno, ¿sí? Y al final vamos a tener 5 gramos. Pues no nos da la información suficiente. Entonces, pues esta no podríamos decir si sí o si no. Se cumple la conservación de la masa. En este caso tenemos 10 gramos más 10 gramos, 20 gramos. ¿Se cumple la conservación de la masa? Sí. Entonces aquí tenemos 2 gramos y 2 gramos. ¿Se cumple la conservación de la masa? Sí. También, porque aquí tenemos 4 gramos. ¿Sale? Entonces parece que se cumple en esta y esta. ¿Cuál sería entonces la respuesta correcta? La respuesta correcta está en la clave para la respuesta correcta está en la parte final de la pregunta. Nos dice, se conserva en un cambio físico. ¿De acuerdo? Y fíjense, aquí el oxígeno reacciona con hidrógeno y forman agua. Eso quiere decir que sí hay un cambio, pero no es un cambio físico, es un cambio químico. ¿Por qué? Porque tú no te puedes tomar una botella de oxígeno, ¿verdad? Para hidratarte. O tú no puedes respirar tantita agua. ¿Estás de acuerdo? Sí. Porque tienen propiedades diferentes el oxígeno y el agua. ¿De acuerdo? Entonces, esto fue un cambio químico. El azufre con el hierro, cuando reaccionan, se convierten en disulfuro del hierro. También es una reacción química, es un cambio químico. Por lo tanto, este no. Vamos a ver el de arriba. El de arriba dice cloruro de sodio más agua. Y obtenemos una solución salina. Una solución salina es una mezcla. Y debemos de saber que en las mezclas los componentes sí pueden interactuar, pero cada uno de ellos va a conservar sus propiedades químicas. Y los podemos separar a través de medios físicos. Por lo tanto, esta es una interacción física. La respuesta correcta sería porque después de este fenómeno físico en el que se mezclan el cloruro de sodio y el agua, se sigue conservando la masa. ¿De acuerdo? Entonces, este es uno de esos casos en los cuales, para encontrar la respuesta correcta, tenemos que leer bien la pregunta e identificar qué es lo que nos están preguntando específicamente. Nos podríamos ir con la pinta de este o este. ¿Están de acuerdo? Pero si nos damos cuenta que nos están preguntando de un cambio físico o un fenómeno físico, pues entonces la respuesta correcta definitivamente es la A. ¿Va?
Bien. Perfecto. Vamos a ver. Nos piden que, nos dicen, de todos estos hay cambios químicos, excepto, es decir, que tenemos que buscar el único que no es un cambio químico. ¿De acuerdo? Quemar papel. Cuando yo agarro y quemo un papel, lo que estoy haciendo es llevar a cabo una reacción química de oxidación, una combustión, ¿sí? Porque el papel se está convirtiendo en dióxido de carbono con agua, se está convirtiendo en algo completamente diferente. El dióxido de carbono y el agua no tienen las mismas propiedades que el papel, ¿verdad? Entonces ese es un cambio químico, ¿de acuerdo? Oxidación de una manzana. Cualquier oxidación es un cambio químico, es una reacción química, ¿sale? Solidificación del agua. Cuando yo agarro y tengo un cubito, perdón, tengo un tantita agua y la meto al congelador, ¿el agua deja de ser agua? No. Sigue siendo agua, ¿verdad? Sí. Sigue teniendo las mismas propiedades. Lo que pasa es que ahora está fría y está solidificada. Entonces, este es físico. Y la respiración. La respiración es un proceso que sucede dentro de nuestras células. Cuando nosotros metemos aire a nuestros pulmones, de nuestros pulmones pasa a nuestra sangre y el corazón lleva ese oxígeno a cada una de las células de nuestro cuerpo. Ese oxígeno va a servir para romper las moléculas de glucosa y que nosotros podamos obtener energía. Entonces, al romper una molécula, esa es una reacción química. Por lo tanto, la respiración aeróbica con oxígeno, esta también es química. Entonces, todos estos son cambios químicos, excepto el inciso C. ¿De acuerdo? Fácil y sencillo. Nos dicen, los elementos de la tabla periódica actual se disponen de acuerdo con el orden creciente y puntos suspensivos que nos dan diferentes incisos. El inciso A dice de la masa atómica, el inciso B dice del número atómico, el inciso C dice del radio atómico y del inciso D dice de la electronegatividad. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo es más o menos la tabla periódica. Así, y luego así, así. ¿Vale? Más o menos así. ¿Sí? La tabla periódica tiene a los elementos distribuidos En cuadritos. en cuadritos, exactamente. Así. ¿Vale? Digo, no la estoy haciendo perfecta, nada más ahí estoy haciendo más o menos un esquema de cómo es la tabla periódica. ¿Sí? Pero esa no. El primer elemento de la tabla periódica es el que se encuentra hasta acá arriba a la izquierda. Es el hidrógeno. Y su número atómico, es decir, el número de protones que tiene es 1. De ahí nos movemos al siguiente, que es este de acá, el helio, cuyo número de protones es 2, por lo tanto su número atómico es 2. Una vez que terminamos de esta forma, nos regresamos al inicio a la izquierda y comenzamos con el litio, cuyo número atómico es 2. 3. Tres. Número de protones 3. El que le sigue al litio es el magnesio, no, el berilio, perdón. El berilio. El berilio tiene un número atómico de 4. Eso quiere decir que tiene 4 protones. De ahí nos saltamos hacia acá y seguimos con el boro. Boro número atómico 5 y tiene entonces 5 protones. ¿Se dan cuenta cómo se están distribuyendo? Se están distribuyendo de forma horizontal de izquierda a derecha de acuerdo a su número de protones o de acuerdo a su número Atómico. así es atómico. ¿Sale? Otra cosa importante que decir de la tabla periódica: cuando se van moviendo de forma horizontal, se mueven en periodos. Pues está la periódica. Pero cuando, exactamente, este es un periodo, esto es otro periodo, esto es otro periodo, este es otro periodo, este es otro periodo. Cuando se mueven de esta forma, de arriba hacia abajo, esas son familias o grupos. ¿De acuerdo? Esta es una familia, otra familia, otra familia. ¿De acuerdo? Pero recuerden,
están ordenados de forma creciente de acuerdo a su número atómico, ¿sale? Esa es la respuesta correcta. Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería el inciso B, número atómico. Dar carne, ¿no? Muy bien. Nos preguntan, ¿cuál de todas estas es un ejemplo de una reacción de óxido-reducción? Nos dicen tostar pan, hervir agua, girar un resorte o congelar jugo de naranja. Lo que ustedes deben de saber es que las reacciones de óxido-reducción siempre hay un elemento que está ahí, que es el oxígeno. ¿De acuerdo? Cuando nosotros respiramos, metemos oxígeno a nuestras células y esa es una reacción, bueno, el oxígeno se utiliza para una reacción de óxido-reducción, ¿sí? Cuando nosotros quemamos una hoja de papel, para quemar algo necesitamos tres elementos: una chispa, un combustible y necesitamos oxígeno, ¿de acuerdo? ¿Por qué la chispa? Porque es la que va a iniciar el fuego. Combustible, porque es lo que se va a quemar, es lo que va a reaccionar. Y el oxígeno es lo que va a oxidar a lo que se está quemando. Si nosotros ponemos una hoja de papel dentro de un frasco cerrado, se va a quemar durante unos segundos y después que se acabe el oxígeno, ya se va a apagar. ¿Por qué? Porque se acaba precisamente el oxígeno. Cuando ustedes le echan agua a algo que se está quemando o le echan arena a algo que se está quemando, ¿qué es lo que le están quitando? El oxígeno. Al poner algo encima de eso, impiden que entre el oxígeno y por eso se deja de quemar. Cuando una persona se está quemando, lo que les recomiendan es que la persona se tire y empiece a rodar. ¿Por qué? Porque al rodar, al estar en contacto con el suelo, no entra el oxígeno en donde se está quemando y se deja de quemar. ¿De acuerdo? Entonces, todas las reacciones de óxido-reducción tienen que ver con oxígeno, ¿sí? Y ya les di algunos o varios ejemplos de reacciones de óxido-reducción. Hervir agua, no estamos quemando el agua, ¿verdad? No se le está prendiendo fuego. Lo único que estamos haciendo es que estamos elevando su temperatura, pero no hay ni siquiera una reacción química. ¿Por qué? Porque el agua continúa siendo agua después de hervir. Pero si la dejas mucho tiempo hirviendo, se va. Se evapora, pero sigue siendo agua. Sigue siendo vapor de agua que después se va a condensar y se puede convertir de nuevo en agua. No se convierte en algo diferente, nada más cambia su estado de agregación. ¿De acuerdo? Entonces, esta no es una reacción química. Estirar un resorte. Estirar un resorte nada más es cambiar la forma del resorte, no estamos convirtiendo el resorte en algo diferente. Cambia su forma, entonces tampoco es una reacción química. Congelar jugo, lo mismo, estamos pasando de un estado de agregación a otro, pero sigue siendo la misma sustancia. Tostar pan, se está quemando el pan, entonces esa es una reacción de óxido-reducción. ¿De acuerdo? La respuesta correcta es el inciso A. Se me tocó un pan tostado. Fíjense, la siguiente pregunta dice lo siguiente, dice: la destilación del agua para su purificación se puede realizar en el laboratorio. Se calienta y sus vapores se hacen pasar por un sistema refrigerante. ¿Qué cambios de fase sufre el agua durante la destilación? Entonces aquí estamos viendo algo que se conoce como destilación. Lo que está sucediendo aquí es que en este matraz, en este recipiente, tenemos agua y la estamos calentando. Esto representa fuego, una llama. La estamos calentando. ¿Qué pasa cuando se calienta el agua? Comienza a evaporarse, ¿de acuerdo? Como aquí tiene un tapón, este nada más es un termómetro, aquí tiene un tapón, el vapor no puede salir por aquí, entonces comienza a irse para acá. Aquí está pasando por el medio de un tubo y alrededor de ese tubo hay un sistema refrigerante. Es decir, que esto se llena con agua fría. Al llenarse con agua fría, el aire de aquí adentro se enfría. El vapor de agua que está ahí también se empieza a enfriar. Al descender su temperatura, se condensa y se comienzan a formar pequeñas gotitas de agua. Se dan cuenta que eso está inclinado para que esas gotitas de agua comiencen a escurrir por acá y comiencen a llenar este recipiente. ¿De acuerdo? Entonces lo que nos preguntan es qué fases o qué cambio de estados de agregación son las que suceden.
¿Qué cambios de fase sufre el agua durante la destilación? Primer cambio de fase, de aquí, de líquido a gas, ¿qué sería? De líquido a gas, ¿qué sería? ¿De líquido a gas? Ajá, evaporación. ¿Verdad? Y cuando está gas y pasa de nuevo al líquido, ¿cómo sería? Condensación. Condensación. Y ya no sufre ningún otro cambio de fase. Entonces, los cambios de fase que sufre el agua durante la destilación son primero la evaporación y después la condensación. Y así de fácil. Y con eso terminamos la guía de Comipens de química del 2020 que realizó el señor. ¿Vale? Falta la de ¿Sí o bueno? Forma. Ahora vamos a resolver la guía del 2020 que corresponde a la parte de química que elaboró la UNAM para el Comipens 2020. ¿De acuerdo? Entonces, todos los que quieren una preparatoria, un CCH, pues este es importante. Nos dicen, elige la opción que solo contenga características de las sustancias sólidas. Y aquí nos ponen diferentes incisos y nos ponen diferentes características. Para esto, para resolver esta pregunta, vamos a ver las características de cada tipo de sustancia, tanto sólidos, líquidos como gases. Vamos a empezar con los gases, después líquidos y al último sólidos. ¿De acuerdo? Uno de los gases con los que nosotros estamos en contacto a diario es el aire. En el aire hay una mezcla de diferentes gases en las que nosotros estamos pues, inmersos, ¿sí? Y nos desplazamos. ¿Se nos dificulta caminar a través de los gases? no. No nos oponen resistencia. ¿Por qué? Porque los gases tienen poquita cohesión. Sus moléculas o sus componentes están muy separados entre sí. Como su nube de Higgs. Como la nube de Higgs, pero la nube de Higgs es sólida. ¿Sale? Son partículas sólidas. Solamente que en este caso los gises, en este caso los gases, sus partículas están muy separadas y por eso no hay demasiada cohesión entre ellos. Ahora, ¿los gases tienen una forma definida? No. No, los gases obtienen o se adaptan a la forma del recipiente que los contiene, ¿sí? Si por ejemplo yo le digo al señor que carga el gas en mi casa, le digo, pues echa el gas así, y no lo echa dentro del recipiente, pues el gas se dispersa. Ajá. Llega a la atmósfera y no agarra ninguna forma. Si mi tanque de gases de esos que parecen salchichita, pues agarra la forma de la salchichita. Si es un gas de estos estacionarios de los cilíndricos, vaya, pues agarra la forma de ese recipiente, ¿de acuerdo? Entonces los gases no tienen forma propia, obtienen la forma del recipiente que los contiene. Y aparte su cohesión es muy baja, ¿sale? Líquidos. Los líquidos ya tienen un poquito más de cohesión. Sus moléculas se encuentran, digamos, un poquitín más juntas, hay más cohesión entre ellas y sí nos oponen una resistencia, pero la resistencia no es tan grande. Nosotros nos podemos aventar un clavado a una alberca, ¿verdad? Y seguramente si no te aventaste un panzazo no te va a doler demasiado. Te avientas el clavado, entras y no pone demasiada resistencia. Si te avientas el panzazo, pues sí te va a doler, te va a salir con la panza roja, pero no va a haber ningún problema. Vas a poder salir sin demasiados problemas. Sí opone resistencia al agua, pero es menos. Los líquidos agarran la forma, del recipiente que los contiene. También no tienen forma definida. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos un poquito de líquido con el que sanitizamos el salón. Ajá. ¿Qué forma tiene ese líquido ahorita? Como de un gusanito, no sé qué, ¿no? De atomizador tiene forma, ¿sí? Si yo agarro este líquido y lo paso a la botella de Jumex, ahora va a agarrar la forma de la botella de Jumex.
Si agarro el líquido y lo paso a este recipiente, ahora va a agarrar la forma de este recipiente. Eso quiere decir que no tiene forma definida y su cohesión no es tan fuerte. La fuerza de cohesión es, digamos que media, ¿de acuerdo? Sólidos. Los sólidos, ahí sí sus moléculas están bastante más juntas. La cohesión es bastante más alta y por lo tanto la resistencia que van a oponer también es más alta. Owen, ¿tú te aventarías un clavado aquí al piso así como estás? No, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque el piso es sólido. El piso tiene las moléculas más unidas, el piso tiene una fuerza de cohesión más grande y por lo tanto opone una resistencia mayor. ¿De acuerdo? Los sólidos tienen forma definida, ¿sí o no? Sí, bro. Sí, exactamente. Por ejemplo, mi gis es sólido, ¿sí? No está esperando a que un recipiente lo contenga para tener una forma de gis. No. ¿Estás de acuerdo? Al hacerse, ¿Mandé? ¿cómo se hace un gis? No tengo idea. No tengo idea. Un día vamos a investigar cómo se hace un gis. Pues el libro, por ejemplo, el libro, esta guía es sólida, tiene su propia forma. No necesita que un recipiente la contenga para tener su propia forma. ¿De acuerdo? Entonces, de todas estas características, la forma definida y la alta fuerza de cohesión son las que corresponden a los sólidos. Entonces, las características de sólidos son estas dos y alta fuerza de cohesión. ¿De acuerdo? La respuesta correcta sería la D. Bien, la siguiente pregunta ni siquiera la voy a escribir porque ya la resolvimos en la guía de Ceneval de Comifems de este año. Nos dice, propiedad que indica la cantidad de materia que posee un cuerpo. Recuerden que la cantidad de materia que posee un cuerpo es la masa, ¿ok? Entonces, en este caso nos dicen peso, masa, presión o mol. La respuesta correcta es masa, el inciso B. ¿Sale? Entonces, pues está muy fácil, ya lo habíamos visto. Nos dicen, se llama, quién sabe qué, a la sustancia formada por dos o más componentes en la cual conservan sus propiedades originales. Y nos dan como opciones compuesto, elemento, mezcla o molécula. ¿Cuál es la respuesta correcta? Te los repito. Compuesto, elemento, mezcla o molécula. Compuesto. ¿Compuesto? ¿No? ¿Mezcla? Mezcla. Ustedes recuerden, chicos, que cuando hay dos cosas que interactúan, pero que cada una conserva sus propiedades, no hay una reacción química. Eso es una mezcla. ¿De acuerdo? Simple ejemplo de una mezcla. La ensalada. ¿Cómo te gusta prepararte una ensalada? Lechuga, tomate, cebolla, aguacate, ¿sale? Agarras y lo pones todo, ¿a ti no te gusta? A mí me gusta, por ejemplo, con arándano, nuez, avellana. Bueno, a mí sí, pero si lo mates a cebolla. Bueno, como sea que la preparen, ¿sale? Como el profe. La pones ahí, ¿sale? Le dan vuelta, la mezclan perfectamente. Se siguen viendo sus componentes, es una mezcla heterogénea, ¿sale? Pero tú agarras y tú puedes separar la lechuga, porque la lechuga continúa siendo lechuga. El tomate continúa siendo tomate, el arándano continúa siendo arándano, la nuez continúa siendo nuez. También es una mezcla. No hay una interacción molecular, ¿sí? Lo que pasa es que ahí ya estás mezclándolos a otro nivel. Otro ejemplo de mezcla es, por ejemplo, un vino, ¿sí? Vino tinto, supongamos. El vino tinto tiene agua, Uvas. tiene un cierto porcentaje de alcohol que proviene de las uvas fermentadas y tiene quizás algunos pigmentos y algunas otras cosillas, ¿sale? Es una mezcla. El agua de la que está formada el vino continúa teniendo las propiedades de agua. El alcohol continúa teniendo las propiedades de alcohol. Es una mezcla, pero en este caso es una mezcla homogénea, porque no somos capaces de distinguir cada uno de los componentes.
pero sí somos capaces de separar, y más adelante vamos a ver cómo se separa una mezcla homogénea, o diferentes tipos de mezclas homogéneas. Entonces se llama mezcla a la sustancia formada por dos o más componentes en la cual sus componentes conservan sus propiedades originales. Fácil y sencillo, ¿no? Bien, nos dicen, el alcohol presente en una mezcla de vino puede separarse mediante, ya sabes lo que me decías, bueno, del que decías que no se podían separar, sí se pueden separar. Supongamos que aquí tenemos una mezcla que se conoce como vino, ¿de acuerdo? Aquí tenemos nuestro vino, ¿sí? Debemos de recordar las propiedades, debemos de recordar que en una mezcla cada componente sigue conservando sus propiedades, ¿de acuerdo? Hace ratito dije que en el vino teníamos por lo menos dos componentes principales. Uno era el agua y el otro era el alcohol. ¿Están de acuerdo? Hagamos un pequeño experimento mental. Nosotros tomamos una pequeña jeringuita de agua y una pequeña jeringuita de alcohol y las colocamos en una mesa separadas. ¿Cuál de las dos se evapora primero? ¿Nunca lo han hecho? La que se evapora primero es el alcohol, porque el alcohol tiene un punto de ebullición más bajito, necesita menos calor, menos temperatura para poder evaporarse, ¿de acuerdo? El agua se tarda un poquito más. Entonces imagínense que están aquí mezclados, aquí tenemos agua y aquí tenemos alcohol, y le ponemos tantito fuego. ¿Cuál se va a evaporar primero? El alcohol. Entonces si nosotros aquí le adaptamos un dispositivo como el que vimos hace ratito, en el cual este dispositivo va a condensar aquí las gotitas del vapor. ¿Qué es lo primero que dijimos que se iba a evaporar? El alcohol, ¿verdad? Se evapora y aquí comienza a condensarse, se hacen gotitas y nosotros aquí vamos a obtener o a recolectar esas gotitas de alcohol. ¿De acuerdo? ¿Y esa es la destilación? Esa es precisamente la destilación. Entonces la respuesta correcta sería: el alcohol presente en una muestra de vino puede separarse mediante destilación. ¿Sale? Siguiente pregunta. Dice, si un átomo tiene 2 electrones, significa que tiene... Dos protones. Ah, bueno, perdón, aquí era 20. 20. Entonces tiene 20 protones. Recuerden que por lo regular siempre tratan como de nivelarse la cantidad de protones y la cantidad de electrones para mantener al átomo neutro. ¿Sale? Entonces, en este caso la respuesta correcta es la C. Papita. Bien, nos dice la estructura de Lewis del hidrógeno atómico, ¿ok? Cuando estamos hablando de hidrógeno atómico, ¿de cuántos hidrógenos estamos hablando? ¿De uno o varios? Uno. Nada más uno. Entonces, ¿aquí cuántos hidrógenos tenemos? Dos. ¿Aquí? Dos. ¿Aquí? Dos. ¿Aquí? Uno. La respuesta correcta simplemente con eso es Por la el D. punto. Pero ahora les voy a explicar cómo son las representaciones de Lewis, ¿sale? Ustedes recuerden que vamos nosotros a tratar de representar a los elementos con sus electrones, pero los que interactúan son los que se encuentran siempre en el último orbital, ¿sí? Por ejemplo, el hidrógeno, dijimos que tenía nada más un electrón, ¿verdad? Entonces el electrón que interactúa es el que se encuentra en el último orbital. Por lo tanto, su estructura de Lewis es así: ponemos el elemento, el símbolo y ponemos únicamente un puntito. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, vamos a utilizar al flúor. Flúor tiene un número atómico de 9. Por lo tanto, debe de tener ¿cuántos electrones? Debe de tener 9 electrones. Vamos a distribuirlos. Y si en el primero tiene 1 y 2, pero en el segundo debería de tener 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por lo tanto, al flúor, ¿con cuántos puntitos lo vamos a representar? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿De acuerdo? Vamos a ver a otro, por ejemplo al cloro.
El cloro tiene un número atómico de 17. Eso quiere decir que en el primer orbital va a tener 2. En el segundo orbital va a tener 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Ya llevamos 10. En el otro orbital debería tener 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por lo tanto, la estructura de Lewis nada más va a representar los que se encuentran en el último orbital. ¿De acuerdo? Por los que reaccionan sería cloro y pondríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa cuando se unen dos átomos? Por ejemplo, H2O. Ajá. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Pues resulta que el oxígeno en su último orbital tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el hidrógeno tiene nada más 1 y el otro hidrógeno tiene nada más 1. La estructura del Lewis nos dice que lo podemos poner así. Puntitos, puntitos, y los electrones que se van a compartir los ponemos ahí juntitos. ¿De acuerdo? Y aquí también, y los ponemos juntitos. O un par de electrones nosotros lo podemos representar también con una rayita. Una rayita representa un par de electrones compartidos. ¿De acuerdo? Esas serían las estructuras de Lewis. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es el hidrógeno con un puntito porque estamos hablando de hidrógeno atómico, no hidrógeno molecular. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Perfecto. ¿Son átomos? Sí. No. ¿Sí? Ah, sí, sí. Dice, en la fórmula de H2O existen dos Átomos. de hidrógeno y un Átomo. de oxígeno. Ah, sí. Recuerden, el H2O es algo así, oxígeno unido con dos hidrógenos, ¿sí? Cada uno de estos representa un átomo diferente. ¿Cuántos átomos de oxígeno tenemos? Uno. Uno, ¿verdad? Un átomo de oxígeno. ¿Y cuántos átomos de hidrógeno tenemos? Dos. Dos átomos de hidrógeno, ¿sí? Entonces, recuerden, aquí en una molécula vamos a tener átomos unidos. Por eso serían dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Va? Fácil y sencillo, ¿no? Dice, esta no la voy a apuntar porque ya la habíamos visto también en la guía anterior, la del Ceneval. Dice, los elementos en la tabla periódica se ubican en orden creciente de su número de... Perdón, le leí mal. Los elementos en la tabla periódica se ubican en orden creciente de su número de protones, masa, neutrones o electrones. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Protones. Protones. Recuerden que el número atómico es la cantidad de protones que tienen y van en orden creciente de acuerdo a su número atómico o a su número de protones. Eso ya lo habíamos visto en la ortega. Ya, guarden silencio, estamos grabando video. Bien. Nos dice que nosotros tenemos que seleccionar la opción que tenga únicamente elementos metálicos, ¿de acuerdo? Antes de seleccionar la opción, vamos a explicar qué es un elemento metálico, un no metal y un metal o un metal de transición. En nuestra tabla periódica tenemos tres tipos de elementos principalmente: los metales, no metales y metales de transición o metaloides. Los metales por lo regular se van a encontrar en la parte izquierda de la tabla periódica. Ajá. Y van a tener los metales. Y van a tener características específicas. Las principales características de los metales es que son buenos conductores de la electricidad, buenos conductores de la temperatura, del calor, exacto. También son maleables. Eso quiere decir que yo un pedazo quizás de una varilla de metal, si la doblo, se va a deformar, no se va a quebrar, ¿sale? Y otra cosa importante es que también si los pules, pues pueden reflejar la luz, entonces pueden ser reflejantes. Por otra parte, los no metales se encuentran en la parte izquierda, casi en la parte superior de la tabla periódica, en esta parte de por aquí, ¿de acuerdo? Estos de aquí serían los metales de transición y acá para arriba son los no metales. Los no metales son todo lo contrario a los metales. Si los metales eran buenos conductores, entonces los metales van a ser malos conductores. ¿De acuerdo? Tanto de la electricidad como del calor.
Si los metales eran maleables, no eran quebradizos, pues los no metales sí van a ser quebradizos. Si yo agarro un cachito de gis y lo quiero doblar, no se lo va a poder, se va a quebrar, ¿de acuerdo? Otra cosa es que los no metales, aunque los pulas, no van a sacar brillo, no van a reflejar. Entonces esas serían las características con las cuales nosotros podemos encontrar o identificar a los metales y a los no metales. Y los metales de transición o metaloides son los que tienen características de ambos, ¿ok? Como que tienen tantito de metal, tantito de no metal, no se deciden al 100%. Ahora bien, aquí nosotros podemos de entrada descartar dos opciones. El yodo, fíjense en dónde se encuentra. Aquí está, ¿ya lo vieron? Es un no metal, por lo tanto, ni este ni este. Otro no metal, el carbono, fíjense dónde está. Entonces tampoco sería este de aquí. Litio, hierro, aluminio y cobre si son metales. Litio. Litio está. ¿Dónde está? Arriba. Ahí arriba, ¿sale? Fierro. El fierro está. Acá está. ¿Sí? El aluminio, ¿dónde está el aluminio? Sí, yo soy ciego. Ahí sí no veo. Aquí está Ahí el está. aluminio, ¿sale? Y el cobre. El cobre está. Arriba. Exactamente. Huele. ¿Sale? Entonces, esa es la respuesta Pero no nos va a correcta. venir la tabla periódica. Claro que sí, Ah, hombre. sí. Sí. Ah, sí. Bien, en la siguiente pregunta nos dicen, en la ecuación química, y nos ponen esa ecuación química, los reactivos son, y nos dan diferentes opciones. Ustedes díganme cuáles son los reactivos, chicos. Desde allá. Los de este lado, ¿verdad? Recuerden que la flechita nos va a indicar cuál es el sentido de la reacción. Los que están antes de la flecha son los reactivos y los que están después de la flecha son los productos. Entonces, los reactivos son precisamente NaOH y HNO3. Ni siquiera tienen que saber cómo se llaman estas cosas para poder responder esta pregunta. ¿De acuerdo? Fácil y sencillo, ¿no? Sí. No le veo mayor complicación. Esta pregunta nos dice, o nosotros tenemos que identificar cuál de estas reacciones químicas nos representa el ácido clorhídrico e hidróxido de sodio, que dan como producto al cloruro de sodio y al agua. ¿De acuerdo? Bien, de entrada, en los productos debemos de tener agua, ¿verdad? Sí. ¿Aquí en los productos tenemos agua? Sí. Sí. ¿Aquí en los productos tenemos agua? Sí. Sí. ¿Aquí en los productos tenemos agua? No. No, este de entrada no. ¿Aquí? No. Tampoco. De entrada esos dos no. Ya nada más nos quedamos con dos candidatos. Gracias. Este y este. Ahora bien, ¿vas bien? Sí. Perfecto. Gracias a Dios, hombre. Gracias a Dios. Ahora bien, recuerden que debemos de tener ácido clorhídrico. Yo hace ratito les dije que el ácido lo representamos siempre que debe tener un hidrógeno al inicio, ¿verdad? Inicio. ¿Y clorhídrico? ¿Qué elemento que CL. OH. Sí. Entonces tenemos HCl de aquel lado, ¿sale? Y también debemos de tener hidróxido. Hidróxido se representa con un OH al final. Sí. Entonces el sodio sería el inciso Ah. Sí. ¿verdad? Acá sí tenemos HCl, pero aquí no tenemos hidróxido de sodio. Sí. ¿Sí? Es que dijo que el H era sodio. No, ahora sí. No, jamás lo dije. Jamás lo dije. Bueno, el chiste que. Sodio es este, mira. Sí, Na, profesor. ¿Sale? Este es el Así sodio. como bonita vez es ácido. Ácido, base, sal y agua. Exactamente, esta es una reacción de neutralización. Bien, aquí nos dicen, la combustión del gas natural CH4 más O2 más, nos da como producto CO2 más H2O. Es un proceso en el que se lleva a cabo una reacción D y nos ponen diferentes opciones para que nosotros la respondamos o elijamos cuál es la correcta. Entonces vamos a ver cómo es cada una de estas reacciones, ¿vale? Supongamos que tenemos un compuesto A unido a un compuesto B, ¿sale? Y aquí tenemos C
¿Y cómo sería esto? A mí me gusta hacer una analogía en el cual pues una de las dos personas es interesada, tenemos una pareja y alguien es interesado, ¿sale? Supongamos que tenemos a la chica A y al chico B, ¿sale? O al revés si quieren tenemos al chico A y a la chica B. Es una pareja, están juntitos, se dicen que se aman, se quieren y no sé qué, ¿sale? Van a una fiesta. Y entonces en esta fiesta está el chico C, ¿ok? Está el chico A, la chica B y el chico C. Resulta que el chico C pues, es más alto, es más atlético, es más guapo, aparte tiene más dinero y un carro más bonito. Y entonces le empieza a hacer ojitos a la chica B. No. ¿Te ha pasado? No. Ah, yo creo que te había pasado, por Es eso feo, es feo. estaba sufriendo. Sí, ha de ser feo, no sé, nunca me ha pasado. Pero entonces, después de esa fiesta, pues la chica B decide que ya no quiere estar con A y entonces C desplaza a A, ¿ok? Lo podemos poner del otro lado, ¿sí? La chica A, el chico B y la chica C, que es una chica voluptuosa, no sé. Duele menos. ¿Eh? Duele menos. Bueno, quizás más bonito cuerpo, no sé. Entonces, el chico prefiere estar con ella que en lugar de estar con la que era su pareja, ¿no? Al final, vamos a tener a C y B, y A se queda solito o solita. Se llama de sustitución porque C está sustituyendo a A, ¿de acuerdo? Entonces, en una reacción en la que vean que un elemento, o básicamente que un elemento está primero solito y luego sustituye a otro elemento, esa se llama reacción de sustitución, ¿sale? Descomposición. En una reacción de descomposición vamos a tener A, quizás que está reaccionando con B, y al final vamos a tener a C más D más E, ¿ok? Esto quiere decir que tenemos menos reactivos y más productos. ¿De acuerdo? Siempre que vean ustedes una reacción en la que hay menos reactivos y más productos, es una reacción de descomposición. De neutralización, hace ratito ya habíamos hablado de la de neutralización. Ácido más base va a dar como resultado sal y agua, ¿ok? H2O, ¿sí? Aquí, y la de óxido de reducción siempre va a haber oxígeno, ¿de acuerdo? Siempre que haya un oxígeno reaccionando, va a ser una reacción de óxido-reducción. ¿Aquí qué pasa? Hay oxígeno reaccionando, ¿están de acuerdo? Por lo tanto, esta es una reacción de óxido-reducción. Aquí no hay ningún ácido, aquí no hay una descomposición porque tenemos 2 y 2. Y de sustitución, pues parece que no hay nadie que esté sustituyendo a nadie. Por lo tanto, sería una reacción de óxido-reducción. ¿Sale? Esa es la forma como ustedes pueden pues identificar qué tipo de reacciones hay. Y con esto daríamos por terminada la guía de química de la UNAM 2020 para comisiones.